there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith. Incidentalmente, Dave, su mensaje anoche fue excelente. Josh Rosenstern, Loren Larson, Jonathan Steele y Paris Reagan y ustedes. Estamos muy alegres y felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan, para estudiar la palabra de Dios todos juntos. Estamos estudiando primordialmente dos cosas. La respuesta de Pablo a Israel en el capítulo 8, 9 y 10 de Romanos. Y también estamos viendo la nación de Israel al mismo tiempo. John, hablando de eso, en los últimos 2 o 3 días han habido bastantes revelaciones que han sucedido, o que nos puedas contar. Leí el otro día que Irán tiene más de 100,000 de, ¿cómo le llaman? De esos drones. ¿Es eso correcto o no? Una vez más, la inteligencia dice que tienen hasta tantos, realmente no lo sabemos con anticipación, no hay manera de cómo evaluar la situación y qué es lo que tienen en realidad. ¿Cuán letales? Bueno, pueden llevar una carga bastante fuerte, son de diferentes tamaños, algunos pueden ser tan pequeños como una sandía y otros como un aeroplano pequeño. Depende de lo que se esté lanzando y cuánto pueda cargar. Pero se puede lanzar misiles muy fuertes. Sé que los drones de Estados Unidos son muy significativos y pueden lanzar misiles Hellcat y diferentes cosas. Bueno, la cúpula de hierro, ¿cuán efectiva es esa arma? Tienen 3 sistemas de defensas, todos son muy efectivos, pero si son abrumados, entonces no pueden producir suficiente sustento para encargarse de... Si hay varios miles de cohetes entrando a la vez, no podrían soportar una carga tan fuerte. Por eso es que vimos el ataque que Israel preventivamente hizo contra el Hezbollah en el Líbano. Decían que iban a lanzar un cohete o una ráfaga de cohetes en Tel Aviv. Israel detuvo eso y pudo destruir casi 2/3 partes de los cohetes identificados para esa escalación en particular. Una cosa que Israel tiene, hermano Swaggart, es su inteligencia y su capacidad enorme. Así es como pueden tener éxito. Bueno, ellos tienen la habilidad de parte de su cadena de inteligencia de saber por adelantado cuándo se están preparando cosas para atacarlos. Así es como ellos tuvieron tanto éxito en la guerra del 77. Ahora, la guerra de Yom Kippur no estuvieron tan preparados, pero sí están preparados ahora para mucho. ¿Cuánto daño pueden hacer esas cosas en Tel Aviv si no hubieran sido detenidos? Bueno, no conocemos el número total de cohetes que se hubieran lanzado, ni tampoco entendemos dónde es que iban a impactar. Y ese es el reto cuando nos fijamos en lo que el Hamas o el Hezbollah o aún Irán, cuando lanzan cohetes contra Israel, ellos solamente lanzan cohetes al azar donde quiera que caigan, no importa si es una población civil o lo que fuese. Ellos no tienen un plan estratégico de ataque contra Israel. Ellos solo quieren tener un conteo de cuerpos. Israel, al contrario, es estratégico, utilizando diferentes métodos para lanzarlos a sus objetivos. Desafortunadamente, el Hezbollah y el Hamas y otras organizaciones utilizan escudos humanos cuando pueden para crear la imagen de muertes de civiles como que Israel quiere matar a civiles. Usan la propaganda muy excelentemente. Sí, América inventó ese sistema, pero se lo envió a Israel y ellos lo mejoraron grandemente, ¿verdad? Con los drones ese ha sido el caso, sí. Ahora, tenemos evidencia en el pasado, con la batalla que ha surgido entre Rusia y lo que ha sucedido con Ucrania, que Irán había estado dándole drones a Rusia que habían sido utilizados en contra de Ucrania. Ahora, yo no sé si eso es reciente, pero en el pasado han habido evidencias y pruebas de eso. La ironía es que algunas partes que estaban en los drones que estaban en Irán terminaron siendo partes que vinieron de Estados Unidos. Estamos en una situación muy extraña, hermano Swaggart, en cuanto a la guerra global, pero bajo esta administración actual hemos visto el incremento de guerras y
Hay una batalla significativa en Europa con respecto a Rusia y Ucrania. Por supuesto, tenemos lo que está sucediendo en el Oriente Medio, y todo esto está sucediendo bajo la administración Biden-Harris. Y ahora hay más rumores de guerra de lo que hemos visto antes. Hay grandes preocupaciones de que toda esta situación del Oriente Medio puede estallar. El embajador Danen de Israel le habló a las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, explicándoles por qué Israel atacó preventivamente al Líbano. Su ataque preventivo, de hecho, reduce el riesgo de una escalación más grande. Piensen en esto. Si el Hezbollah hubiera tenido éxito al lanzar el ataque significativo contra Rusia, eso hubiera fortalecido y ha animado a los enemigos de Israel y los aliados del Hezbollah, como Irán, posiblemente hasta países como China, tal vez estuvieran involucrados en esto presuntuosamente, que vinieran contra Israel, porque ahora ellos sienten como que son victoriosos. La ironía es que Nasrallah, que es el presidente del Hezbollah en el Líbano, él reclamó la victoria por encima del lanzamiento de cohetes, aún más que 2/3 partes de sus ordenanzas fueron destruidos, y sus lanzadores aún reclamó la victoria porque aún algunos de sus cohetes traspasaron. Hermano Swagger, esta es la mentalidad, vimos que sucedió en la guerra del 1967, cuando Israel lanzó ese ataque preventivo contra la Fuerza Aérea de Egipto. Más de 300 aeroplanos fueron destruidos en la tierra. Israel no dijo, ay, fuimos destruidos. Ellos dijeron que ellos estaban ganando en victoria contra Israel, lo cual le dio a los jordanos en ese entonces el ánimo de entrar a Israel. Así que mintieron de lo que realmente sucedió para animar a sus otros supuestos hermanos en armas para pelear contra Israel. Ellos no piensan como los occidentales, y esto es lo que nosotros no entendemos cuando tratamos con esta mentalidad radical islámica que esos individuos han tomado. Ellos utilizan cualquier oportunidad que puedan tener para traer muerte y destrucción. Utilizan mentiras, es una de las tácticas que ellos entienden. Se llama al-taqiyya, mentir por el bien de expansión del Islam, mentir por el bien de ganar en la batalla, y también mentir por el esposo para que tenga ventaja sobre la esposa. Al-taqiyya es una estrategia en la guerra. Mahoma y los hadiths dijeron que la guerra es engaño, así que la meta de la guerra es usar el engaño como herramienta para la ventaja personal. Que no suena como algunos de los partidos políticos de los Estados Unidos. Estoy siendo un poco bromista. Pero bueno, la realidad es que Israel, una vez más, aún tiene que confrontar dos frentes. El Hamas, que aún no ha sido removido por completo, y el Hezbollah. Pero también tienen otras fuerzas y otras organizaciones que están dentro de los parámetros de su país. El Yihad Islámico es otra organización, la Brigada de Palestinos. Hay otras facciones pequeñas que pueden hacerle daño o actividades terroristas contra Israel. ¿Cuánto puede Israel soportar anticipando esos cohetes constantemente? Y dicen que puede hacerlo o no. Bueno, obviamente tendría un gran impacto sobre Israel. Ya tienen más de 100,000 propietarios desplazados en el norte de Israel por amenazas de anticipación, así que tienen un problema de refugiados internamente con el que tienen que lidiar, porque estos cohetes lanzados al norte de Israel obviamente no quieren a personas en sus casas con esa amenaza sobre ellos. Afortunadamente los Estados Unidos han sido de ayuda un poco. Hemos lanzado más de 50,000 toneladas de equipo. No hemos enviado todo lo que Israel necesita, pero sí hemos ayudado tremendamente. 500 diferentes aviones han llegado desde el 7 de octubre del año pasado. Bueno, ya que menciona eso, ¿qué grado de administración en los Estados Unidos está ayudándole a Israel? Bueno, hasta ahora sí han sido ayuda, no queremos minimizarlo. Fuimos parte de una colaboración de naciones que detuvieron el primer ataque principal de Irán contra Israel. Si recuerdan, ellos lanzaron más entre cohetes, misiles y drones, todos interceptados predominantemente por Israel en su sistema de defensa. No, un poco después de octubre, fue en abril o en mayo. Pero tuvieron éxito en detener esos ataques, pero también tuvimos la ayuda de Jordania, Inglaterra y los Estados Unidos.
para detener esos ataques contra Israel. En este momento tenemos a 2 portaaviones que están en el Oriente Medio, y eso es para desescalar cualquier tipo de incremento de actividades que Irán tal vez pueda poner contra no solamente el país de Israel, pero también contra otras facciones con las que nosotros estemos en el Oriente Medio. Bueno, pero ¿será que hay ataques preventivos que se tengan que llevar a cabo? Como dijimos varias veces en el programa, yo obviamente van a utilizar esos ataques preventivos para ayudarse. Hablamos de eso hace semanas y también vimos que esto sucedió, no que estuve prediciendo, simplemente que conozco por lo menos en parte la estrategia histórica. Ellos continuarán tratando de utilizar esos ataques preventivos para detener cualquier cosa significativa contra el país. Yo creo que potencialmente ellos pueden entrar a Irán si es que pueden. Y detendrán a Irán de cualquier capacidades nucleares. ¿Cuán letales son estos ataques nucleares o las capacidades? ¿Cuán grande pueden hacer esta situación? Bueno, pueden ser tan pequeños como un avión pequeño o pueden ser bastante grandes. Israel simplemente no usa ese tipo de drones, sino que usan esos aviones de F-15, F-16 para hacer la obra que necesitan. Sí, amén. Usarían a pilotos. ¿Cree usted que van a tener que instigar un ataque preventivo tarde o temprano? Potencialmente creo que sí, eso es algo que necesitarán hacer, como lo vimos cuando lo hicieron con el Hezbollah en el norte, en el Líbano, y tal vez tengan que hacer algo de esa importancia. No he visto las noticias el día de hoy. ¿Habrá algo que hubiera sucedido el día de hoy? No más allá de lo que hemos tratado en cuanto a la programación que estamos grabando. ¿Y creen ustedes? Sé que usted dijo que los Estados Unidos están ayudando un poco. Eso es correcto, asumo, ¿verdad? Bueno, como ya he dicho, tenemos a 2 aviones a 2 barcos estadounidenses que cuando uno tiene a una embarcación como esas para tener otros suministros y tal vez hagan 25 a 30 portaaviones, y lo cual es mostrar mucha fuerza. Cada portaavión tiene como 80 aviones y esos son de las armas más sofisticadas del mundo. Sí, pero en su mayoría solo es para mantener la situación estable. Creo que así es una desescalación para asegurarse de que todos sepan, tenemos una presencia, no escalen esto más allá de lo que debe de ser. ¿Podrían los aviones en estos portaaviones podrían ser utilizados para medidas defensivas para cuando lancen los cohetes? Sí. Defensivamente, y claro, sistemas de intercepción que tienen estas embarcaciones, estos portaaviones, ¿no? Para poder detener a sus misiles. ¿Cuánto daño sufrió Israel en estos últimos días? No muy mal. Ellos pudieron afortunadamente prevenir y detener esos ataques, así que su sistema de defensa pudo detener todos esos cohetes. Ya veo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta para John? Sí, mire, yo tengo una pregunta. Usted dijo que Israel ha estado atacando a los lanzadores. ¿Qué tal los almacenes de todos estos drones y misiles? Bueno, algunas de las explosiones secundarias están indicando de que hay armamentos en esos sitios. Se puede ver por las explosiones secundarias que han sucedido, es lo que lo llaman. Y estos son unidades móviles que pueden posicionarse rápidamente, y los sistemas importantes de túneles, no solamente en el sur, sino en el norte, son mucho más grandes de lo que ellos habían anticipado. Así que ellos edificaron sistemas bajo tierra para poder esconderse, almacenar, y eso es muy difícil cuando el enemigo sabe cómo desaparece rápidamente. Pero una vez más, todo ese dinero y toda esa ayuda que debería de usarse para el pueblo, esa ayuda humanitaria, nadie lo está cuestionando. Están hablando sobre la crisis humanitaria que existe, pero la razón por la cual la tienen es por causa de la Hamas, es por causa del Hezbollah, es por causa de los terroristas que están peleando contra Israel. Todo el dinero que han tomado para edificar estas oportunidades para estos países para poder matar a ciudadanos estadounidenses. La guerra es una proposición muy cara, muy, muy cara. Y Josh, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Bueno,
todo lo que papá ha mencionado es exactamente lo que creo que deberíamos estar observando. El punto que yo espero que la gente esté entendiendo de todo lo que estamos diciendo es que Israel continúa a actuar en una capacidad defensiva. Cuando se escucha de que la IDF y todo eso que ha sido activado típicamente es para prevenir un ataque mayor o para prevenir un ataque y punto. Por eso es que la inteligencia judía o israelí es tan importante. La razón por la que sigo hablando de esto es porque los medios de comunicación y el mundo les gusta cambiar la narrativa para tratar de hacer a ver a Israel como el malo. Así que espero que nuestro pueblo entienda a través de estas conversaciones que lo que Israel hace, sus recursos, inteligencia, es para defenderse. Estamos hablando de su sistema de defensa, lo que ellos tienen, y creo que la cúpula de hierro es por la razón que ellos tienen que tener esos 3 sistemas de defensa. Davis es el que detiene, la onda de David es lo que detiene los pequeños ataques. Bueno, la onda de David, está el sistema de defensa aéreo, que es para los misiles que vienen a largo metraje, los que trata, por ejemplo, los que son más grandes, pero la cúpula de hierro, creo que es con 90% puede detener esos ataques, el 90%, y detener cualquier cohete o cualquier ataque que viene en contra de Israel. Nunca había escuchado de la onda de David. La onda de David no se usa tanto porque es para los ataques de una distancia más cercana y normalmente el enemigo no se puede acercar tanto. ¿Quién está supliendo estos drones al enemigo? ¿Quién? Bueno, creo que los drones vienen y en su mayoría de Irán, y ya sea de sí mismos o los recursos para poder manufacturar estas cosas. Pero el grupo de Hezbollah y los Houthis que están en Yemen, ellos han sido muy activos con esos drones. Están usando ¿cómo se llama esto? No es Bergen. Estoy tratando de pensar en el nombre, pero hay un nombre de ese tipo de dron que usa Irán, y ellos han hecho esa réplica y no es tan cara de poderlas crear, como $2,000, y pueden almacenar eso, y eso es lo que logra, y es lo que se llaman de suicidio. No es para poder volverlos a usar, simplemente ellos los usan para lanzar ese ataque y tratan de causar todo el daño posible sabiendo que el dron propiamente va a ser destruido. Así que no están buscando tratar de invertir mucha tecnología, porque si lo hicieran se toma de mucho dinero. Estamos hablando, por ejemplo, del Hezbollah. Si ponen demasiado de sus recursos en estos drones, va a ser un mal gasto de dinero, porque Israel los va a detener y los va a destruir. Entonces están tratando como de usar una manera como de cohetes artificiales, fuegos artificiales para causar daño. ¿Qué porcentaje fueron los que derribaron en estos últimos días? Creo que destruyeron a cada uno de ellos, me parece. ¿En serio? Y sí, ese sistema de la cúpula de hierro es muy certera, pero lo que están tratando de hacer, y creo que tú mencionaste esto, papá, están tratando de sobrecargar el sistema, así que si usted puede lanzar muchos cohetes de diferentes tipos, de diferentes direcciones, sí, los recursos que Israel tiene solamente pueden cubrir hasta cierto punto. Ahora bien, si usted tiene esas localidades donde está puesta esta cúpula de hierro o algo como para proteger, son extremadamente buenos, pero si usted sigue lanzándole esos cohetes va a crear un problema. Sí, así es. Después de cierto tiempo, y parece que eso es lo que el enemigo está tratando de hacer. Pero Israel defensivamente es como está actuando antes de ser atacada. Algo más, papá. Cuando uno mira hacia el norte y ve a la frontera entre Líbano e Israel, el Hezbollah está tratando de permanecer en la frontera, porque uno de los cohetes, o el cohete principal que usan, que puede causar el más daño, hace la mayor explosión, no puede viajar muy lejos, viaja como a 10 o 20 kilómetros, así que solamente unas cuantas millas. Así que tienen que permanecer lo más cerca de la frontera posible, porque si de hecho van a lanzar esos cohetes que vayan a impactar y causar daño, por eso es que Israel trata de echarlos atrás para detenerlos, de tener esa presencia en la frontera. Entonces es una
manera muy estratégica de Israel, porque si pueden empujar hacia atrás o hacer retroceder a Hezbollah, no pueden causar tanto daño. Bueno, entonces la misma pregunta, ¿tienen ellos las capacidades de llegar a Tel Aviv? Bueno, eso es lo preocupante. Si están ya en esa frontera de Líbano e Israel, algunas de esas cosas de las que estamos hablando, estos cohetes y drones, pueden causar ese daño masivo, especialmente en una ciudad. Sí. Por eso es que están tratando de eliminarlo para prevenirlos, para que no lancen, número uno. Y en segundo lugar, para hacer retroceder a Hezbollah lo más posible. ¿Qué tal Jerusalén? Bueno, Jerusalén está un poco más lejos geográficamente hablando, así que estamos hablando de la frontera del Líbano, es un poco más al sur, así que es un poco mejor. Pero bien, Jordania. El país de Jordania tiene su proximidad más cercana a Jerusalén y yo creo que ahí sería la gran preocupación, pero Jordania ha permanecido, no diría neutral, pero no están entrando en el conflicto tal como otras naciones. Ellos le ayudaron a Israel en ese último ataque. Sí, correcto. Pero eso fue por el impulso de los Estados Unidos, pero todo viene del sur, donde está el Yemen y Gaza, lo cual es su propio problema, pero la amenaza mayor es cuando estamos viendo el Líbano y Siria. Esas son las mayores áreas donde pueden enviar esos cohetes. Bueno, vivir bajo eso constantemente, 24 horas al día, es algo perturbante. Correcto. Muchas escuelas no están abiertas en este momento. Ahora, nosotros estamos grabando el día de hoy. Se abrió la universidad primero, aquí en Baton Rouge fue el primer día de clases para las universidades. Los jóvenes aquí no escuchan nada acerca de refugios de bombas y ataques de bombas, pero es lo primero que cubren en las escuelas, las precauciones de seguridad, si se escuchan alarmas o sirenas, este es el protocolo y eso es lo que deben hacer. Así que sí, ellos viven en un ambiente muy diferente al de nosotros el día de hoy. Una última opinión y pensamiento. La resolución 1701 de las Naciones Unidas jamás ha sido ejecutada o mantenida en poder por las Naciones Unidas. No tienen medios para poder ejercer esas resoluciones. Y esa es una zona neutral entre el Líbano e Israel, que fue creada como una zona desmilitarizada como lo que vimos en Vietnam, pero nada lo puede defender, así que el Hezbollah ha utilizado esta oportunidad para entrar a esa área y lanzar sus cohetes desde allí. Así que esto nos muestra la situación real de las Naciones Unidas. Dicen, pero no hacen ni ejercen sus resoluciones. En cierto sentido es bueno para Israel, pero en otro sentido para los terroristas. Ellos pueden hacer lo que se les antoje. Y las Naciones Unidas pudieran decir algo, pero no están diciendo nada porque están tratando de atraer más una guerra moral a la equivalencia de todo esto. Debemos estar en oración específicamente por el gobierno de Israel y también por su primer ministro. Sí. El primer ministro Netanyahu, desde el 7 de octubre, pero recientemente, él está soportando mucha presión, tiene mucha presión exterior de afuera, pero también tiene mucha presión de adentro. Entonces yo le pediría al pueblo que ore por este hombre en particular, aun si no sabe pronunciar bien su apellido, no importa. Ore por él para que Dios ayude al primer ministro Netanyahu, porque él está parado firme y están empezando a culparlo a él por cómo las conversaciones del cese al fuego no se están llevando a cabo y dicen que él es responsable porque él no quiere salir de Gaza, él no quiere dejar ese corredor y volver y darle ese terreno a Hamas. Así que están buscando o está teniendo mucha presión del gobierno, de su pueblo y de afuera también. Así que tenemos que orar por él. Así es, tiene toda la razón, sí. Otros 4 años más de una presidencia democrática sería algo detrimental para la nación de Israel, sería muy peligroso, crearía tiempos muy peligrosos, aún tiempos mucho más peligrosos para Israel. Es muy importante lo que sucede en esta elección próxima. Donald Trump entiende la amenaza que Israel enfrenta y él entiende también la amenaza de Irán, que realmente es el que está respaldando a todas estas organizaciones terroristas, y él sabe que debe haber una mano fuerte, un brazo fuerte que esté en contra de ese país y una presidencia Harris, voy a decirlo claramente, una presidencia democrática sería muy detrimental para la nación de Israel. Y el Congreso también. Vamos a enfrentar situaciones donde nuestro Congreso va a estar votando sobre legislación que considerará darle más fondos a Israel y ayudar a Israel.
En el tiempo del calendario, al final del mes de septiembre, cada año, nosotros nos movemos al próximo año fiscal del país. Así que las cosas están empezando a verse, a probarse y todo entra en juego. Entonces, si el Congreso no está apoyando a Israel, el presidente puede querer hacer todo lo que quiera, pero ellos son los que tienen los recursos. Así que tenemos que orar por estas elecciones mientras entramos al 2025, de que Estados Unidos sea amigo y aliado de Israel. Deberían de haber dos personas que mantenemos ante el Señor, y eso es el primer ministro Netanyahu y también el presidente Trump. Amén, así es. Sí, porque yo creo que el Señor protegerá a ambos, pero necesitamos levantarlos ante Dios. Así es, correcto. Eso es muy, muy importante. Sí, Donnie hizo la declaración el otro día, tiene la razón. Si el presidente Trump no es elegido, pueden culparla a los cristianos. Leí un artículo en... Discúlpeme, por favor, no pierda lo que estaba pensando. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Absolutamente. Con lo que acabo de decir. Sí, claro que sí, yo estaría de acuerdo con eso, porque tristemente los cristianos son los primeros que se dan por vencidos, son el primer grupo, y es muy cierto. Y hemos escuchado de ellos acá en esta cadena, hemos tenido conversaciones con personas que dicen yo soy cristiano, y por eso es que el pastor Dani ha sido tan fuerte parándose los domingos y predicando el tipo de mensaje que ha predicado, porque los cristianos son los primeros, el primer grupo que simplemente dice, oh, yo ni siquiera voy a ir a votar. Así que esa declaración es muy cierta. Si usted quiere ver y decir quién no fue a votar, van a ser los cristianos, desafortunadamente, antes que cualquier otro grupo. Es triste, pero es así. Por eso es que hemos sido tan vocíferos en estos programas tratando de animar al pueblo y decirles, tienen que participar y tienen que votar. Sí, así es. Dave, quería decir algo. Sí, la influencia está como por debajo, o no es tan prominente como, o abierta como lo que hemos estado hablando acá, pero esto es China. En cuanto a la elección, leí un artículo el otro día donde decía de que China está haciendo todo lo posible para que el presidente Trump no sea elegido. Sí, así es. No solo China, pero realmente son muchos. Irán y Rusia caerían en eso también. Absolutamente. Y no quieren a la administración Trump, porque sabemos lo que es una administración Trump, ya la tuvimos, así que en este segundo turno habría definitivamente presión una vez más contra China, contra Rusia y también contra Irán. Y una de las cosas que el presidente Trump hizo en su primer término es que él identificó a Irán como el mal del mundo, aquel que está tratando de crear la mayoría de los problemas. Y es interesante porque hay reportes que están saliendo ahora mismo y nos estamos enterando que previamente, en la previa elección y ahora con esta elección, esos tres países, China, Irán y Rusia, están haciendo todo lo posible para interferir en la elección, dando falsa propaganda, falsas noticias. Y damas y caballeros, por favor, no simplemente crean todo lo que usted ve en línea, especialmente los medios sociales. Por favor, verifiquen, investiguen, porque tal vez esté leyendo noticias o propaganda de Rusia, de Irán y de China, y no lo comparta tampoco, haga su investigación, por favor. Y aún la manera como ellos trabajan con los algoritmos, cuando uno sí busca en Google, la gente de la que uno está obteniendo la información está tergiversada hacia un lado de la situación. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Por favor, lea Romanos 9:8 para nosotros, por favor. Eso es los que son los hijos de la carne, no son los hijos de Dios. No son hijos de Dios simplemente porque son judíos, sino que los que son hijos de la promesa son contados en los descendientes. Aquellos que creen en la promesa que es Cristo. Loren, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Bueno, tenemos que volver al contexto, a
alinearnos. De lo que él está hablando es de Israel primero que nada y principalmente, pero no queremos espiritualizar algo hasta que establezcamos esa verdad. Y esto es de que existen aquellos en Israel que son israelitas, pero no son hijos de Dios. Ellos... Porque son hijos de los israelitas. Correcto. Y son hijos en la carne, en el sentido de que nacieron israelitas, pero no están conectados ni en una relación de pacto con Dios porque no han aceptado a Cristo. Así que esto creo que tiene que ser el contexto. Y una vez más indica que cada persona que quiere tener una relación con Dios puede tenerla a través de una salvación nacionalista o una salvación asociada. Aún pertenecer a una iglesia no salva. Y eso es lo que quiero decir, una relación por asociación. Simplemente porque usted va a la iglesia los domingos no significa que usted es nacido de nuevo, no significa que usted es salvo. Y en Estados Unidos, y hemos hablado de esto varias veces y lo hemos hecho en el pasado, hay muchas personas que asisten a las iglesias y esto es espiritualizando el texto. Sí está hablando de los israelitas. Los hijos de la carne serían aquellos que van a nuestras iglesias estadounidenses, pero nunca han entregado su corazón a Cristo, nunca han nacido de nuevo. Así que probablemente es la mejor manera de uno explicarlo. ¿Diría usted que la mayoría en este país cae en esa categoría? Oh, hermano Swagger. Están en la iglesia, pero no están en Cristo. Temo que hay muchos más de los que quisiéramos pensar. No conozco los porcentajes. No conozco las cantidades, es una imposibilidad para decirlo honestamente, pero basado en la conducta del cristianismo y los cristianos de Estados Unidos, yo diría que es mucho más de lo que nos gustaría pensar. Como de lo que estábamos hablando antes de la pausa. ¿Cómo pueden votar los cristianos por algo que está completamente en contra de la palabra de Dios? Creo que, no solamente para no pensar en la votación, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo aún llegamos a un punto donde en 15 años podríamos tener una conversación de que va a usar el transexualismo, el transgenerismo, el matrimonio del mismo sexo que se ha empujado al grado donde está? ¿Cómo llegamos aquí? Creo que tenemos que volver a las iglesias estadounidenses y ver el contexto de la doctrina que se enseña, porque si la doctrina incorrecta se enseña, no hay crecimiento cristiano. El mayor testigo tal vez no siempre viene del espíritu de la profecía. Yo creo que viene del espíritu que conforma a la gente o moldea a la gente a la imagen de Cristo. Es un estilo de vida, es cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos movemos, esas influencias que tiene la sociedad, no solamente nuestra predicación, sino que nuestro pueblo que sabe vivir para Dios, que vive su vida frente a la sociedad. Pablo claramente declara que los que son hijos de la carne no son hijos de Dios. Correcto. Entonces, sin equivocaciones. Correcto. Entonces, la gente que verdaderamente es nacida de nuevo debería de ser una influencia en su lugar de trabajo, en sus escuelas, y es ahí donde yo veo que todo está fallando. Vuelve a el contexto el contenido de las iglesias, los mensajes que se predican, aún la iglesia pentecostal, que se enfoca primordialmente en el bautismo con el Espíritu Santo. Necesitamos el testigo del bautismo del Espíritu Santo o el espíritu de la profecía, pero sin un entendimiento de cambio de vida, de cómo obra el Espíritu, es un mensaje incompleto. Decimos una cosa, pero vivimos de otra manera. Entonces, el mensaje de la cruz, hermano Swagger, es darle a la iglesia estadounidense y verdaderamente donde sea que llegue el mensaje, la oportunidad de no solamente ser gente con experiencias, gente con doctrinas, sino ser un pueblo que verdaderamente está siendo transformado a la imagen de Cristo y que están viviendo su fe. ¿De qué estaba hablando el apóstol cuando él dijo que los hijos de la promesa son contados por la simiente? Sí, eso vuelve a Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Ismael fue el hijo de la carne. Así que
sobrenaturalmente, como fue el nacimiento de Isaac, los hijos de Dios hoy en día nacen de la misma medida. Es un evento sobrenatural que lleva a alguien, lo saca de la muerte del pecado y de la profundidad del pecado y lo lleva a una vida en Cristo. Es algo sobrenatural. No se puede lograr de ninguna otra manera. Entonces, los hijos de la promesa son aquellos que están entrando a esa relación de pacto con Dios, ya sean judíos o gentiles, por fe en Jesucristo. Y punto. Esos son hijos de la promesa. Añadamos esto. Regresamos a la idea de qué fue lo que le sucedió a la iglesia. Dos cosas yo creo que afectaron a la iglesia americana mucho más que cualquier otra cosa. Primeramente, el evangelio social. Todas estas cosas comenzaron a principios de los 30, a finales de los 20. El evangelio social y la psicología destruyó más porque abrieron la puerta para traer el sistema del mundo, los elementos seculares del mundo, las cosas que tienen que ver con las cosas del mundo, no del espíritu. Y como iglesia se morfaron, se cambiaron y se ajustaron. El énfasis de la cruz y el poder de Dios se desenfatizó. Y esto sucedió poco después del movimiento de la calle Azusa. Esto no fue algo que tomó todo un siglo, sino literalmente una década y media. Y estas cosas comenzaron a fomentar y entrar a la sociedad. Y esta ha sido un reto de escalación en la iglesia. Y por eso es que yo siento el día de hoy que cuando nos fijamos en la iglesia moderna, como la vida con propósito, tiene mucha enseñanza de la nueva era, pero mucha psicología también. Cuando nos fijamos en el movimiento G12, aunque eso enfatiza la multiplicación, mucho del énfasis estaba sobre el evangelio social. Entonces, esos dos elementos, uno traído por el Dr. Harry S. Ward con respecto al evangelio social, que de hecho, hermano Swagger, tal vez muchos no se den cuenta de esto, pero los elementos fundamentales del evangelio social que el Dr. Harry S. Ward trajo a la iglesia a través del seminario Union Theological fue el mismo principio que se trajo por William C. Foster, que trajo el comunismo a través del sistema secular. Muy similar, de hecho, esos dos, ambos son muy similares y ambos son comunistas, ambos fueron a Rusia, ambos estudiaron bajo Rusia y ambos trabajaron bajo principios comunistas, pero la psicología llegó y trajo la religión secular del mundo porque querían reemplazar el cristianismo y traer una metodología o un medio por el que los hombres pudieran ayudarle a los hombres con los problemas de los hombres. En otras palabras, hagamos que Dios se vaya del asunto. Y no se puede hacer. Démonos cuenta de que Marx era un enemigo del cristianismo y sus comentarios, yo tengo artículos escritos y no voy a diferirme a lo que él escribió, pero su propósito principal para presentar sus principios marxistas y comunistas era erradicar el cristianismo de la sociedad. Sí, Dave se graduó con un título en psicología, ¿cierto? Bueno, de hecho, trabajo social, pero una vez más era en consejería secular. Y el último día de su educación, su maestra, profesor, una señora me parece, ¿verdad? Sí. Ella preguntó qué va a hacer con lo que usted ha aprendido. Eso es lo que estaba preguntando, ¿verdad? Y usted le dijo. Bueno, esto fue un seminario que iba junto con un lugar donde era una agencia de consejería y duraba todo el semestre, pero el seminario iba con eso para ayudar a guiar a los estudiantes a involucrarse en todo esto, pero el último día de la escuela, el último día de clase, el último semestre de mi maestría, ella hizo la pregunta a la clase, ¿qué van a hacer con esto? Y yo le dije, bueno, yo soy ministro, yo quiero ayudar a la gente. Y ella me dijo, no puedes hacerlo. ¿Pero a qué se refirió? Yo creo que tal vez ella estaba siendo más honesta de lo que yo me había dado cuenta en ese momento. Me estaba diciendo, no puedes mezclar ambas cosas. Y eso que la iglesia trató de hacer, Clyde Narramore, gente como él, otros individuos, y aún están tratando de hacerlo, sí, tratando de tomar y mezclar los dos, y ahora hay otros movimientos, algunos tratan de alejarse de esas persuasiones, pero aún esos movimientos están mal en sus enseñanzas, pero no voy a tratar con eso en este momento. Pero más importante, cuando nos fijamos en lo que se dice aquí, estamos viendo, por supuesto, a los hijos de Isaac, que eran la promesa. Los hijos de Ismael no lo eran. Ambos habían nacido de Abraham, pero los judíos que no aceptan a Jesucristo no van a ser salvos. Los hijos de Ismael no pueden ser salvos si aceptan a Jesucristo como su Salvador. Así que los hijos de la carne, cuando lo espiritualizamos, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos o para trabajar para obtener la salvación. La mujer dijo que no se puede hacer nada de lo que usted está tratando de hacer.
Que no puede mezclar la psicología con la Biblia. Así es, correcto. Eso Sí. fue lo que yo entendí de lo que ella me dijo. Y ella tenía la razón. Oh, sí. Y John lo aludió hace un momento atrás. El problema del hombre es el pecado y solamente este libro trata con ese problema. Correcto. Y la única manera como se trató fue en la cruz. Y el hombre está tratando de inventar otro camino, su propio camino de tratar con los problemas del hombre que excluye a Cristo. Bueno, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la cuadrangular y todas ellas, ¿aún va directamente hacia esta teoría o será que está tratando de retractarse? Bueno, Lauren hizo un estudio de mucho de eso. Sí. Hermano Swagger, mire, está reemplazando la enseñanza bíblica, no está tratando de hacerlo. En la mayoría de educación, de instituciones de educación superior, la psicología tiene un peso mucho más grande en cuanto a la selección que la predicación de la Biblia, aprender cómo predicar y todo eso. Bueno, el curso que se estaba anunciando en cierta universidad bíblica. Correcto. Y el 90% era de psicología. Sí, señor. Y así que eso nos dice lo que la iglesia está recibiendo de los institutos bíblicos donde la gente supuestamente está adiestrándose para tomar la responsabilidad del pueblo de la iglesia. Entre más nos removemos de las escrituras y entre más nos agarramos de la psicología, más la influencia de la iglesia será deteriorada y entonces el pueblo no recibirá la ayuda. Es algo horrible, ni siquiera se debería de Pero aún considerar. entonces ellos toman términos cristianos como la formación espiritual, ideas de Richard Foster en su libro llamado Las Disciplinas. Él fue un estudiante de un señor en los 60s que predominantemente estaba estudiando el budismo y decía que él era un cristiano budista. Y toman estos libros y utilizan términos cristianos como Rick Warren en La vida con propósito y suena todo muy bien, pero es muy engañoso porque eso jamás enfatiza la obra consumada de la cruz, el poder de la cruz, el problema pecaminoso de la humanidad y qué fue lo que la cruz hizo para tratar con esto. La idea de la formación espiritual fue algo engañoso para mí, porque yo tuve que tomar ese curso en mi maestría y me engañó a mí de una manera, de cierto punto, porque dije, bueno, tal vez vamos a tratar algo como la santificación y cómo deberíamos de verla, pero la clase se trataba toda de cómo uno es formado como una persona espiritual y enfatiza en las disciplinas, pero las disciplinas que no son necesariamente únicamente extraídas de las escrituras, pueden ser disciplinas que vienen de cualquier movimiento espiritual, catolicismo, ¿Se utilizó el budismo. libro? Sí, usamos a Foster. Sí. Thomas Maynard fue de donde él obtuvo la mayoría de su inspiración de acuerdo a sus propias palabras y eso básicamente es su formación budista de la creación de la humanidad. Luego ellos también sacan de la creación. Tuvimos que tomar una prueba para probar ¿Y de la dónde salió eso? personalidad Dime. de la persona. Sí, para discernir en qué manera podríamos ser mejor formados espiritualmente. Y fuera de ese curso, yo verdaderamente había disfrutado ese programa bastante. Yo pensé que se acercaba mucho a nosotros de muchas maneras, aún en la teología pentecostés. Yo pensaba que era una doctrina muy sana y buena, y algunos de los profesores que teníamos, yo pensé que eran muy buenos maestros bíblicos, muy honestos al texto, pero en ese programa que yo pensé que era muy bueno, aún existía un poco de levadura. Toda la masa. Y recuerden que esa fue la formación espiritual. Estamos hablando de cómo es que la persona cambia. Se nos estaba enseñando, y estuve con ustedes en esto, era de que teníamos que identificar la personalidad que la persona tiene. Y luego, basándonos en su estatus de personalidad, hemos seleccionado ese proceso para ministrar. ¿Y cómo es eso de acuerdo a la palabra de Dios? Voy a responder esto primero, hermano Swagger. Carl fue el que empezó con este libro hace como 15 años atrás que se llamaba 7 sermones hasta
hasta la muerte. Y él dijo que tenía una experiencia con un espíritu llamado Filemón, y durante los 18 años que estaba viviendo en esa servidumbre demoníaca, tenía esas conversaciones con este Filemón, y ahí fue donde él adquirió esos 4 tipos de la personalidad del hombre. Como estas personas, yo también tuve que tomar hay que tomar esos exámenes de personalidad. Sí, usted falló su prueba de personalidad. Sí, bueno, trabajando para estas compañías. Pero bueno, el punto es, esto vino de un hombre que estaba poseído por un demonio, y después la mujer llamada Myers and Merckx crearon esta prueba. Y en el mundo de los negocios, aún yo estaba trabajando y aún no voy a usar lo que ellos dijeron en esa reunión, pero dijeron esto, blank, 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 no funciona. Estamos perdiendo a personas buenas porque estas cosas, y lo desecharon, sí, porque sabían que no funcionaba. Es interesante, la iglesia tuvo suficiente sentido para verlo. Aún aquí en Crossfire, unos años atrás, tuvimos muchas personas que se estaban involucrando en ese tipo de cosas. Mismo tipo de situaciones. Y ni siquiera trata de esconderlo para nada. Usted entra a la página electrónica y le dice claramente cómo ellos desarrollaron estos tipos de personalidad. Era un hombre que estaba en un salón tratando de vaciarse para que el espíritu llegara, y ese espíritu hablaba a través de ese hombre, y a través de ese encuentro espiritual era esos tipos de personalidad. Y aún tenemos personas aquí en el ministerio que lo que hacían era que tomaban el examen, usted se aprendía su personalidad, y después había una persona en Instagram que le decía cómo acercarse mejor al Señor, cómo usted puede ser transformado, cómo la gente puede relacionarse con usted de acuerdo a su tipo de personalidad. Y tuve que predicar en contra de esto en Crossfire porque se estaba volviendo algo tan popular en nuestro grupo de jóvenes. Ya no se escucha de esto más, pero existe donde quiera. Están las iglesias conservadoras. Sí, así es, en la iglesia pentecostal también. Lo que nosotros experimentamos no se va a desaparecer, está creciendo. Así es. Continúa creciendo y está influenciando. Miren, un poco de levadura leuda toda la masa. Algunas de estas ideas uno las puede ver y uno dice, bueno, tiene verdad. Y uno lo mezcla con la Biblia y en poco tiempo uno más bien ha eliminado el verdadero medio de transformación y de crecimiento espiritual, y no puede ocurrir porque uno no está cerca del plan de Dios de la transformación espiritual. Bueno, las denominaciones tradicionales del mundo pentecostal están avanzando o están retractándose. No están ahí, no están corriendo hacia eso, sino que es lo que han establecido. Sí. Y si nosotros dijéramos, la única manera para una transformación no es a través de disciplinas ni exámenes de tipos de personalidad, sino es a través de Cristo y crucificado. Verdaderamente que habría un desastre, porque ellos han puesto su fe en todo eso, todo lo que acabamos de describir. Por eso es que el mensaje de la cruz es tan importante. Cuando usted estaba estudiando para su maestría, ¿usted se enfrentó a todo esto? Sí, hasta cierto punto. Y como dijo Paris, la mayoría de nuestros profesores, yo pensaba que tenían creencia bíblica fuerte y principios doctrinales fuertes, por lo menos a los que yo tuve. Y yo disfruté mucho las clases, aún el señor que tenía ese examen de personalidad, yo lo disfruté. Lo tuvimos en otra clase y fue completamente diferente. Sí, pero en este aspecto nuestro grupo lo frustró tanto que él tomó el examen y dijo, no necesitamos eso, y lo lanzó por el pasillo. Y dije, amén, no lo necesitamos. Pero porque nosotros estábamos cuestionando la autenticidad de algunas de las enseñanzas que tenían. No estamos tratando de ser crueles o no someternos. Esa no era la meta. Estaban enseñándole algo a Pero ellos. él nos dijo, y esto fue en un instituto bíblico pentecostés, y era un hombre que fue contratado y también le dieron de baja. Dijo, yo no voy a contratar a una persona con esta personalidad porque nunca nos llevaríamos bien. Todo basado en las cosas que él... Y eso es algo que yo noté sobre este tipo de personalidades, aún hasta cómo se aplican a la espiritualidad o cualquier cosa que pueda significar eso.
es que eso alimentaba ese egoísmo, lo alimentaba, lo hacía crecer, eso alimentaba la autopreservación y no lo hacía entrar a un lugar de la negación del yo. No lo hace, no lo trae a un lugar de muerte al yo. ¿Qué es lo que el Evangelio hace? Por esto es que el mensaje de la cruz es tanta ofensa porque requiere que uno muera. Se requiere de la eliminación del yo para que el Espíritu de Dios pueda vivir a través de nosotros y obrar en nosotros. Y eso es lo único que yo he notado tan fuertemente, por eso es que yo fui tan fuerte contra ello, fui fuerte contra eso porque estaba alimentando el egoísmo y la pecaminosidad y eso es algo destructivo para el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo que no pueden ser mis discípulos si no se niegan a sí mismos. Negar al yo. Pero si no enseñan esto a la iglesia, si no se le enseña esto a hombres y mujeres que dicen estar en el ministerio, entonces lo otro sí se va a enseñar y eso va a tomar el control y menos Biblia, menos mover del Espíritu Santo sea el resultado final. Eso es lo que queremos, que este instituto sea lo contrario. Ustedes son muy educados en la cruz y en la palabra de Dios. Piensen en los jóvenes que están en sus salones, en sus aulas, que no lo conocen tan bien. Ellos no soportarían esto. Ellos abrazarían eso pensando que es la verdad, así que ese poco de levadura tendría un impacto mayor en sus vidas. Y hubieran tenido este tipo de clases en otra parte de su carrera, lo cual me asusta a mí. Quisiera tomar un poco más a donde estamos, pero también decir esto sobre todo esto, porque usted habló del Instituto Bíblico y estoy de acuerdo. Y sabe, ahí en el Instituto Bíblico nosotros enseñamos la consejería, pero es consejería bíblica. La hemos enseñado acá desde los 80, siempre hemos enseñado consejería bíblica, consejería de un punto de vista bíblico. Así que lo quiero decir de esta manera. Mucha gente cuando escuchan la palabra psicología automáticamente la igualan a consejería y eso no es necesariamente el caso, porque sí hay un movimiento y sí hay personas, yo los he conocido, personas que toman la Biblia, gente que está luchando, que está en dolor, que no saben a dónde más ir y van y buscan consejería de alguien y lo que sucede es que les llevan la Biblia y ahí es donde llega la verdadera transformación. Es cuando la Biblia es presentada a aquellos que están en dolor y que están luchando. Tenemos que entender que la Biblia nos da todo lo que necesitamos para vivir y para la piedad. Así que esta vida, cada día, en los retos que yo enfrento, las luchas que yo tengo, todas las respuestas se pueden encontrar acá en las Escrituras. ¿Y sabe qué? Número uno, yo tengo que buscar a Dios porque Él es mi consejero número uno. Él es la verdad, el verdadero consejero. Número dos, si yo no encuentro mi respuesta a través de Cristo, está bien que yo busque y siempre sugiero ayuda de su pastor, ¿no? Si esta es su iglesia, nosotros tenemos una línea de oración, un departamento de consejería que usted puede buscar ayuda. ¿Y sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la Biblia. Vamos a enseñarle qué es lo que la palabra de Dios dice y cómo usted no solamente puede sobrevivir en esta vida, sino cómo puede vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo? Porque la escritura, la psicología nunca siempre iguala consejería, pero la escritura es de donde tenemos que aconsejar y es lo que enseñamos aquí en el Instituto Bíblico. Nosotros enfatizamos la Biblia, nosotros enfatizamos el mover y la operación del Espíritu Santo, no solamente en las capillas, sino en los salones, en un ambiente donde el Espíritu Santo puede darnos esa revelación, pero también enseñamos cómo podemos aconsejar a la gente bíblicamente. ¿Por qué? Porque la gente necesita ayuda y la Biblia es la única respuesta. Sí, amén. Esto hace que todo y cada individuo que sea cristiano, nacido de nuevo, que conoce la Escritura, un potencial consejero. No se requiere de 4 años de esto. Y un pastor que ha dedicado su vida al estudio de las Escrituras, con sabiduría, aplicando las Escrituras y los principios a las situaciones de la vida. Así es como debería ser. Pero en la iglesia de hoy, y yo he recibido los correos a lo largo de los años, que necesitan tener un entrenamiento especial para ser un consejero bíblico. Ese era mi argumento cuando leemos a personas como Jay Adams, que esa consejería que
tiene una consejería Así es. avanzada de obras y esas cosas no ayudan, no hay metodología, no hay programa, simplemente es el Espíritu Santo obrando a través de la obra consumada de Cristo. Sí, pero el problema es que es la mezcla. Eso es lo que nos Así está es. sucediendo en los últimos 50 años. Y hay grandes moveres en los 50s y 60s que pensaron que hubieran podido combinar la psicología con la Biblia y salir avanzados de ahí. Pero la Biblia, Jonathan lo acaba de citar, tiene todo con respecto a la vida y piedad. Así Una es. persona aprende a poner su fe en Cristo, aprende qué es lo que Cristo ha hecho, aprende los beneficios de su nuevo pacto y comienza a depender de eso. Esa persona saldrá de las tinieblas y entrará a la luz a través de la ayuda del Espíritu Santo, y necesitamos a buena gente que conoce las Escrituras para dirigir el camino. Pero en nuestras escuelas y en nuestras iglesias, hermano Swagger, me entristece decir que, en mi opinión, no vemos suficiente de eso. Yo no puedo yo darle a usted los números, pero el pastor de ahora debería estar predicando expositivamente la palabra, avanzar en la Escritura, dándole a la gente la explicación de lo que significa y qué fue lo que significó para la gente que lo escuchó y qué es lo que significa para nosotros el día de hoy. De otra forma, mejor permanezca en casa, ni siquiera vaya. Y va más allá de la salvación. Jesucristo nos proveyó no Sí. solamente la salvación, sino el poder para Amén. vencer el pecado Sí. a través de la cruz. Sí, sí. Pero eso es lo que necesitamos de vuelta en nuestras iglesias. Si usted ha preguntado y hemos dado la vuelta, pero necesitamos la predicación de la cruz. Necesitamos la predicación es, y la enseñanza correcto. de la cruz. Así es. Sí, sí, es la única esperanza. Cuando uno ve muchas veces, siento que a la gente se le está diciendo en esas sesiones de consejería que apoyan su egoísmo. Sigo volviendo a ese término. Sí, pero es correcto. Principalmente alimentan su egoísmo. Un consejero bíblico le va a poner a usted, el Responsable. individuo, alguien que está llegando a pedir consejería, le va a hacer rendir cuentas y responsable a lo que la palabra de Dios dice. Y usted tal vez es la persona, si alguien le hizo a usted algo terrible y su vida verdaderamente está en caos, probablemente es porque es su falta de capacidad de perdonar. Y esa consejería bíblica va a señalar a la persona a tener esa responsabilidad personal con las Escrituras. No quiere decir que lo que le sucedió no fue terrible y esa persona no tiene que dar cuentas por lo que ha hecho, pero usted como persona puede ser libre de eso y seguir avanzando, porque el consejero, el que verdaderamente aconseja de la Biblia, nos va a hacer responsables a la palabra de Dios. Pero uno de los mejores o movimientos más grandes el día de hoy, y es más grande que nunca, es lo que escuchamos de los consejeros, es de que ustedes tienen que amarse a sí mismos. Correcto, Ustedes tienen sí. que amarse a sí mismos. Se nos ha terminado el tiempo y hay que amarnos a nosotros, sí o no, no importa, pero bueno. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan los próximos programas. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.